México vive hoy momentos de cambios, muchos de ellos históricos e inéditos. Hoy usted y yo vamos a abrir un expediente muy interesante. Marihuana, camino a la legalización. Quédese con nosotros. Nos acompañan en el estudio de Expedientes TVC el licenciado Eduardo Santillán, licenciado en Derecho, especialista en política de drogas y exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Pablo Giró, uno de los 4 integrantes de esta Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, mejor conocida como SMART, y quienes obtuvieron este amparo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consumir, producir, transportar y, bueno, sembrar, por supuesto, marihuana con fines recreativos. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, de entrada, una decisión la de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha generado muchos debates. Antes, ahora y después. Se habla en enero de empezar estas discusiones, estos debates, y yo de entrada les preguntaría, ¿qué se debate? ¿Cuál es el fondo de ese debate? Pablo. Pues yo realmente no entiendo. Para mí no tiene sentido hacer un debate. Lo que tiene sentido es informarnos a la población de las alternativas de regulación. Y el debate de las alternativas de regulación debería estar en el Congreso, no entre el gran público, porque la Suprema Corte al final ya dijo que esos artículos eran anticonstitucionales. Así es. De entrada ya hay una decisión, hay este amparo que, si bien no sienta un precedente, no sienta jurisprudencia, como le llaman los abogados, pero a final de cuentas ya está ahí. ¿Qué podría debatirse? Pues mira, yo te diría que en este momento más o menos el marcador está empatado, ¿sí? Yo diría que la Suprema Corte, no el Poder Judicial, una sala en un amparo en revisión determinó que es constitucional el consumo de marihuana. Ya hay una más o menos definición. No todo está dicho en el caso del Poder Judicial, hay que aclararlo. Como tú lo señalas, no es obligatorio este criterio, no ha generado jurisprudencia, e incluso habría contradicción en términos de política de drogas al interior del Poder Judicial. Muy brevemente, cuando se discutió el tema de consumo de tabaco y de regulación al tabaco, uno de los principales argumentos del Poder Judicial en ese momento fue que no se le podía reconocer a los fumadores el derecho a fumar. Dijo, es que fumar no es un derecho, consumir tabaco no es un derecho. Hoy nos dice, consumir marihuana sí es un derecho. Entonces, ¿con cuál de los dos criterios nos quedamos? Fíjate que acabas de mencionar un punto muy interesante. ¿Hay derecho, tenemos derecho a tomar decisiones nosotros de qué hacer y qué no hacer? Ese es, yo creo, el punto más importante de la decisión, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo la Suprema Corte es necesitamos crear un país ya, ahora, donde los ciudadanos seamos responsables de nosotros mismos y de nuestras decisiones. El gobierno no puede, aunque quisiera, y no quiere, no lo ha hecho, pero no puede cuidarnos a de todos los males. Y además no es algo que queramos. Nuestra Constitución es una Constitución liberal, al final, en donde nosotros tenemos el derecho de decidir sobre nuestra vida, ¿no? Ese derecho tiene unas responsabilidades muy grandes. Claro. Muy grandes. Claro. ¿No? La primera de ellas es aceptar todas las consecuencias de ese acto, ¿no? O sea, uno ya no puede decir, híjoles, que no me dijeron, ¿no? Porque claramente la Suprema Corte también en la decisión dice que la marihuana hace daño, ¿no? O sea, que no es una sustancia que no pasa nada cuando uno la fuma. Claro. Pero hace poquito. Hace menos daño del que nos han dicho históricamente que hace daño, pero hace daño. No, nada más con el hecho de prender el cigarro y fumar humo a los pulmones, pues ya no es una cosa buena para la salud. Hay una afectación. ¿No? Pero bueno, lo que están diciendo es, el gobierno no puede prohibirte a ti tomar una decisión conforme a tu cuerpo mientras nada más te afectes tú. No debe. No puede. No puede. No puede. Es lo que nos sí dijeron. puede. Sí. Bueno, ha hecho, pero lo ha hecho, pero no quiere decir que esté bien. O sea, lo que le dijeron es tu solución, es decir, tu
tu prohibición es Ajá. tal que está infringiendo en el derecho que yo tengo de disfrutar de mi vida. ¿no? Algún símil, es que te oigo y estoy escuchando a mis hijos, Ajá. Claro. ¿sí? Yo les puedo marcar qué es lo bueno, qué es lo malo, por Exacto. dónde debe de ir, ese es el camino correcto, pero no les puedo prohibir ciertas cosas, ya a determinada edad, por Exacto. supuesto. Pero ese es el punto más importante, yo creo. Que ese Ujú. es donde está, ¿no? Nos están tratando como niños. Ok. Ese es el problema. La Suprema Corte dice, trátalos como adultos. Claro. Dime una cosa, Eduardo, bueno, primero, ¿tienes ganas de decir algo? Venga. Sí, algo muy importante es, fíjate que el debate que plantea la Corte, y creo que ese es tal vez de los puntos más valiosos, es un debate sobre drogas y libertad. ¿sí? Exacto. Ese es el meollo, ese es el punto fundamental. Yo te diría, no coincido con el argumento de Pablo en el sentido de que evidentemente la Constitución mexicana es una constitución liberal, es protectora de libertades. Las libertades tienen limitaciones en Claro. cualquier Estado de derecho, ¿no? Por Es decir, supuesto. no hay una... No son absolutas. No son absolutas, ¿no? Eso me parece en primera instancia importante. En segundo lugar es, la Corte en muchos criterios ¿sí? ha establecido, hay límites a la libertad. Yo te diría, el ejercicio más importante de libertad sería que yo me pudiera privar de la vida. ¿El Estado puede garantizarme el derecho a privarme de la vida? Evidentemente que no. ¿sí? El Estado dice, necesitamos salvaguardar la vida de los integrantes, aún, ¿sí? Aunque el propio integrante de una sociedad decida privarse de la vida, el Estado no le puede reconocer ese derecho. Esa es la discusión que se dio en materia de voluntad anticipada y eutanasia. Si hay voluntad anticipada, una persona sí puede decidir desconectarse de manera libre. Lo que no puede hacer en el Estado mexicano es precisamente decir, me voy a privar de la vida. ¿sí? En materia de interrupción legal del embarazo, la Corte estableció, hay un derecho de la mujer hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas, ese derecho ya está limitado. Y dependiendo de las Y circunstancias. dependiendo de las circunstancias. Lo mismo creo que tiene que darse este debate. Yo en lo particular creo que hay que centrar muy bien el argumento en materia de libertades. Yo en lo particular creo que la sala y el ministro Saldívar tomó uno de los argumentos desde mi punto de vista más riesgosos y hasta más endebles, diría yo. Porque entonces bajo este criterio de libertad absoluta de consumo de todo tipo de sustancias, la gran discusión es la siguiente, ok, ese mismo criterio para marihuana aplica para cocaína, aplica para solventes, aplica para todas las drogas. Entonces hoy el Estado mexicano, en lugar de salvaguardar la salud pública en su conjunto, sobre todo de sectores de alto riesgo vulnerables, va a garantizar un acceso universal a todo tipo de drogas. Y entonces creo que esa es en una buena medida la discusión que tenemos que dar. Dime una cosa, ¿cuál es la diferencia? Se está discutiendo si se otorga o si no se otorga la libertad de consumir marihuana. Así es. Pero en este momento el consumo no está penalizado. No está penalizado. Entonces, ¿qué se discute? Exacto. En este momento hay dosis no sancionables de consumo. 5 gramos. Los famosos 5 gramos. Ajá. ¿sí? Lo que en este momento está prohibido es que alguien produzca marihuana, que alguien, excepto Pablo y 3 ciudadanos Tres más. más Sí, que sí. tienen este... Todavía no, porque todavía no me notifica Cofepris. Pero Correcto, pero Sí, a es partir de... importante, Es claro. decir, nadie puede en este momento sembrar marihuana, nadie puede transportar marihuana, ¿sí? Distribuir nadie menos. puede efectivamente distribuir. Estos se consideran delitos en su Sí, claro. conjunto. ¿sí? Entonces, la discusión tiene que ser fundamentalmente, yo te diría, una parte del Poder Judicial ha definido ya una postura. El Ejecutivo en estos días ha establecido también una postura. El presidente ha dicho no a la legalización. No se confundan. No se confundan, ¿no? Entonces, vamos, diría uno a uno. El desempate lo tiene que dar el Congreso. Y el Congreso, creo que también algo fundamental. Hay algo que en términos constitucionales se tiene que definir. La Corte dijo, es constitucional, ¿no?, el consumo de marihuana.
Yo he revisado toda la Constitución y en ningún lado he encontrado ese derecho, esa garantía individual. Creo que la resolución de la Corte adolece de toda una serie de detalles, sobre todo de carácter técnico. No contempló, por ejemplo, todos los instrumentos internacionales de los que México forma parte, de tal suerte que me parece que la resolución de la Corte, el amparo de Pablo y de 3 ciudadanos más, abre sí un debate muy importante, porque es ¿qué hacemos con esta sustancia? ¿Qué riesgos son los que asumimos y cuáles no estamos dispuestos? Ese es el siguiente paso, Pablo. El paso regulación importante. Sí, o sea, lo que nosotros queremos al final del día es que se regule. Lo que no queremos, la palabra legalización se oye como que queremos que todo el mundo la pueda fumar y que los niños la puedan fumar. Sí. Eso sucede hoy. Hoy, como en el gobierno no está tomando parte y nada más dice prohibida la ley y no pasa nada, hoy los que están manejando el mercado pues son los que deciden si le venden a tus hijos o no. O sea, ahí está, la droga ya está, Mondragón nos dice, los niños están fumando, pues ya están fumando hoy, que está prohibida, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, existe un mercado, ya está el mercado, ya existe. El gobierno tiene que tomar el papel de regular ese mercado, de prohibir la venta a menores, de prohibir el consumo en público, de detener lo que ya está sucediendo, porque hoy en día no lo están haciendo, hoy en día están persiguiendo delitos creados por la ley, ¿no? Es ilegal transportar marihuana, vamos a perseguirlos, pero porque nomás lo pusimos, si lo quitas, ya no es ilegal. Al final del día, creamos estos delitos de la salud, los creamos nosotros en la ley. Nosotros estamos conscientes que la droga es un problema y que lo que hay que hacer es atacarla por el lado de salud pública, es decir, campañas de prevención, campañas de educación, como se ha hecho con el tabaco, y regulación, es decir, control del mercado. Es más fácil hoy conseguir una droga ilegal que conseguir una droga legal. Tienes que ir a la farmacia y traer una receta, en la otra la compran en la esquina. Hoy por hoy estamos en este tema marcados por el prohibicionismo, está prohibido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la intención? En este caso Smart, y me gustaría ver cuál es la intención por parte de la ley, ¿no? El mundo se está moviendo a la regulación. Y se está moviendo a la regulación porque llevamos 100 años en donde no ha sido efectivo la prohibición, es decir, no ha acabado ni con la demanda ni con la oferta. Nada más ha hecho carteles que se están ganando mucho dinero. Entonces, el asunto es, nosotros lo que pensamos es, quítales a los carteles y regúlalo tú, ¿no? Los adultos tienen derecho a hacerlo y ya lo hacen. Hoy en día ya lo hacen, entonces regúlalos. Así es. Rápidamente. Mira, lo que se requiere es una revisión integral de política de drogas. Me parece que hay una coincidencia, ha fracasado la política de drogas en el país, tiene que replantearse, desde nuestro punto de vista bajo un criterio de salud pública. Es correcto. No puede plantearse un tema de drogas solamente como un asunto de disminución de violencia. La violencia tiene otros fenómenos. El narcotráfico no se va a resolver con la legalización de la marihuana y creo que tiene que haber, sobre todo, quitar los puntos extremos, ¿sí? de ambas posturas para tratar de llegar a una adecuada política de drogas que desde nuestro punto de vista, sobre todo, proteja a los grupos más vulnerables, que son niños y adolescentes y jóvenes. Y gente que tenga algún problema. Hay inquietud, Pablo, ahorita regresando en corte, vamos a continuar con este, déjenme decirlo, espinoso, pero histórico e inédito tema. Camino a la legalización de la marihuana, en Expedientes TVC, volvemos. No cometer el error de la primera sala de la Suprema Corte, que no escuchó de manera adecuada a la comunidad científica de uno y de otro, ámbito. No cometer el error de la primera sala de la Suprema Corte, que no escuchó de manera adecuada a la comunidad científica de uno y de otro, ámbito. Continuamos aquí en Expedientes TVC platicando, debatiendo, analizando este tema polémico de la marihuana, los amparos que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que podría ser el camino
a la legalización. Pablo, hace un momentito te vi inquieto. ¿Qué querías decir? Bueno, básicamente el tema de si se acaba o no la inseguridad con la legalización. Por supuesto que con la legalización de la marihuana no se va a acabar la inseguridad, por supuesto. Ni se acaban los cárteles de la droga. Ni se acaban. Hoy en día. Pero el ejercicio mental que hay que hacer es el siguiente. Si todos los países del mundo legalizaran todas las drogas mañana, se acabaría todo el narcotráfico ese día. Entonces, ¿qué contrabandeas? Ya no hay, como sucedió con el alcohol, ¿no? Ahora, hay que ir por partes, no todas las drogas son iguales, hay unas más nocivas, hay unas que quizás sí tengan que estar muy, muy reguladas, etcétera, ¿no? Pero al final del día, el argumento de esto no es lo que está causando la inseguridad, pues es falso, sí la está causando. Es un primer paso, no la va a resolver hoy, sí, no la va a resolver hoy. Que estas bandas han mutado y ahora son otra cosa, también es cierto. El Estado debe de seguir en esa posición, en la posición de detener a estos criminales que nos están atacando a todos. Pero hace falta un cambio, un ajuste en nuestra política de drogas. Así es correcto. Mira, en primer lugar creo que tenemos que entender, el problema de marihuana en México no es tanto el consumo, sino la producción y la exportación hacia el mercado norteamericano. Ahí es en donde se concentra la violencia. México es un país con bajo consumo de marihuana. Este es uno de los argumentos que desde mi punto de vista podrían sustentar que ha funcionado en términos de salud pública la prohibición de drogas en México. Sí. Para que nos demos una idea, tenemos más o menos un 5.4% de consumo de marihuana en nuestro país, cuando países como Argentina, como Chile, como los Estados Unidos oscilan entre el 15 y el 20%. ¿Sí? ¿Esto qué implicaría? Que nosotros en México tenemos un promedio de 7 millones de consumidores de marihuana. Si tomáramos niveles de consumo, que es uno de los riesgos que implica efectivamente un proceso de liberalización o de regulación o de legalización, podríamos llegar a aproximadamente 30, 35 millones de personas. Eso no lo sabemos, ¿no? Eso no lo sabemos. Con las proyecciones, mira, algo muy importante para que nos demos una idea, o por lo menos tener elementos de análisis. Me parece que es muy mal ejemplo poner la regulación de drogas como alcohol o como tabaco desde una perspectiva de salud pública, porque estamos hablando de consumos de entre el 40 y el 60% de la población. Es decir, evidentemente una mayor disponibilidad implica un aumento en el consumo. De tal suerte que sí, este es un tema hemisférico. Creo que ahí habría una coincidencia. Yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dices en el sentido de que el consumo es tan bajo porque está prohibida, porque en México es súper accesible. ¿Cuál sería entonces la razón de un consumo bajo en México? Yo creo que es una contención social. Fíjate, el Liceo Parametría hace unas semanas sacó una encuesta en donde le pregunta a la gente si fuera legal usted fumaría y el 95% de la gente contestó que no. Aunque fuera legal no la iba a entrar. ¿Por qué? Es un tema más social y más de contención familiar y social que sigue estando mal visto y seguirá estando mal visto. Pablo, ¿no? Eduardo, díganme una cosa, ¿qué es lo que estamos atacando con la propuesta que hizo Smart específicamente y qué es lo que deberíamos de atacar? Estamos hablando de consumo, cuando el problema es otro. Bueno, a nosotros nos preocupan dos cosas. Que hoy en día el mercado no está regulado y está incrementando el consumo. Nosotros no queremos que incremente el consumo. O sea, hoy en día el que controla el mercado no es el gobierno. Y ellos deciden hasta cuándo está penetrando. El mismo doctor Mondragón el otro día decía, los niños están consumiendo. Pues sí, pero la ley dice prohibido todavía hoy. Y están consumiendo. A alguien les está acercando esto, no lo está regulando el Estado. Entonces nosotros que pedimos campañas de prevención para que no haya... Que lo regule el Estado. Que haya campañas de educación, que lo regule el Estado y que a las personas que sí lo quieren hacer, pues que se los permita hacer, ¿no? Al final del día, nosotros proponemos un modelo que no es que se venda en todos lados. Proponemos un modelo que es un club de autoconsumo para que no haya incentivo comercial de salir a conseguir más clientes, que no es lo que sucedió con el tabaco ni con el alcohol. Ni con el alcohol. Pero tenemos que ver la otra parte, o sea, lo que se está queriendo atacar, así lo estoy entendiendo, es también la comercialización y la distribución que ha generado mediante una ley, una política prohibicionista, muertes, violencia. ¿Eso es lo que se debe de atacar? Creo que no debe de ser la prioridad.
el tema de seguridad en una regulación de drogas. Tiene que ser bajo una perspectiva de salud pública. Es correcto, y ¿sí? estamos de acuerdo Esto me en eso. parece fundamental. Quitar ese falso dilema de que vamos a legalizar y van a desaparecer los cárteles, en fin, como repito. La marihuana mexicana tiene como destino fundamental los Estados Unidos. Pero cada vez Con menos, los ¿eh? Estados Unidos, en el momento en que legalizan, cierran fronteras y entonces generan una autoproducción, lo que implica una mayor complicación de acceso de la marihuana mexicana. ¿Eso qué implica? Que se van a desplomar los precios de la marihuana mexicana, que va a ser muy difícil el acceso a los Estados Unidos, de tal suerte que el problema de seguridad y de violencia en México sí se resolvería si los Estados Unidos permitieran la importación legal de marihuana mexicana a su territorio. Claro. Y entonces eso sí evitaría que los cárteles mexicanos se tengan que estar... Pues si la peleando, ¿no? regularizas aquí Entonces, en México, y está regularizada en el estado de no, porque Estados Unidos, ¿se la puedes no, enviar? porque los Estados Unidos fueron muy mañosos en su regulación. Ellos dicen, no vamos a legalizarla en lo federal, ¿sí? Que sea cada estado. ¿Esto qué implica? Que no hay manera de importar marihuana legal a los Estados Unidos por ser un tema federal, pues por ejemplo. Vamos a exponerlos en esa hipocresía. Entonces, creo que el presidente Peña hizo un comentario que me parece muy acertado. Sí. Dijo, el Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad de combate a los cárteles y a la violencia. Es correcto. Dentro de esos instrumentos no deben de utilizarse instrumentos que pongan en riesgo la salud de niños y de adolescentes y de jóvenes, ¿sí? Eso me parece fundamental. Separemos estos dos aspectos, ¿no? Yo quisiera comentar sobre eso. Justamente hoy en día está poniendo en riesgo a la juventud y a la niñez, porque no hay regulación, nadie está checando eso y la droga está penetrando en las escuelas. Entonces lo que nosotros pedimos es eso, regulen y asegúrense de que no llegue a los niños. Pero háganlo, porque hoy nomás están combatiendo carteles y no están metiéndose a regular la droga. Enero, foros de debate sobre el tema de la marihuana. ¿Qué propondrían ustedes para estos debates? ¿Qué temas tendrían que atacarse? ¿Por dónde ir? Mira, a mí me parece, en primera instancia, centrar muy claramente el debate. Quitarlo, yo diría, quitar el debate de la preferencia personal, ¿sí? Creo que es irrelevante para un debate público si a alguien le gusta o no le gusta la marihuana, ¿no? Creo que eso sería fundamental. En segundo, yo diría quitar efectivamente del debate esta situación, violencia, regulación de marihuana, ¿no? Creo que eso es un tema que ya debería de quedar rebasado. Me parece que también debe de tener una perspectiva estrictamente de salud pública, tener elementos, aquí por ejemplo yo diría, ¿qué pasa en adolescentes? Drogas legales, drogas ilegales. Más o menos en jóvenes de secundaria tenemos un promedio de consumo del 11% en el caso de marihuana. En el caso de alcohol y tabaco lo tenemos en 30, 40%. Entonces, sí hay evidente, esto necesitamos tener mayores elementos. No cometer el error de la primera sala de la Suprema Corte, que no escuchó de manera adecuada a la comunidad científica de uno y de otro ámbito. Y los argumentos médicos de la resolución son 2 cuartillas, que me parece que el debate era mucho más rico. Entonces, creo que tener mucha apertura, ir quitando tabúes, ir quitando fantasmas, yo diría, de ambas posturas, y tratar de llegar a, evidentemente tendrá que darse una regulación, pero sobre todo lo que necesitamos como país y sociedad es definir, ¿asumimos el riesgo de una legalización desde el punto de vista de salud pública? Muy bien, me quedan 2 minutos rápidamente. Pablo. Bueno, yo no creo que haya sido un error lo que hicieron los jueces, ¿no? Al final del día son gente que sí se informó, nosotros... ¿Para eso están? Para eso están, y sí tuvieron muchos argumentos a favor y en contra, los oyeron y tomaron una decisión que es una decisión que está tomando todo el mundo. O sea, todo el mundo se está moviendo hacia allá. Hay países en Europa que ya de facto la tienen legalizada. No lo pueden hacer, como dices, porque hay convenciones internacionales, pero, por ejemplo, en Portugal no han tenido aumento de su consumo y lo tratan como un problema de salud pública netamente. No involucran a las cortes, no involucran a los policías ni a los ministerios y tienen una política de contención, ¿no? Y de educación. Y se ha tratado el tema y se puede lograr el tema.
Esto de que el argumento es de que es súper nociva y entonces el gobierno nos tiene que proteger, yo creo que eso es lo que tenemos que romper, no solo en este argumento, en todos. En todos. Un minuto me queda y yo quisiera hacerles preguntas rápidas. Uso medicinal, eso no lo hemos tocado y eso yo creo que es más importante que la legalización misma. Uso medicinal. Yo creo que debe de estar abierto a todo tipo de uso medicinal y eso lo debe de decidir la comunidad médica. No las leyes y no los legisladores. Sí, al uso medicinal me parece que a excepción de que sea fumada, ¿no? Creo que la aplicación médica de marihuana es muy amplia y mucho avance en este tipo de medicamentos y creo que ese sería un gran tema de coincidencia de política pública, sí, un mejor manejo de drogas, no solamente de marihuana, Sí, desde de la todas. perspectiva médica, sin que sea una puerta trasera para un consumo recreativo. Hace un momento decías algo de la COFEPRIS. ¿Ya se ejecutó la resolución, Pablo? No, ya salió de la Suprema Corte y se la mandaron al juez de distrito y tengo entendido que no ha notificado el juez de distrito a la COFEPRIS y no nos ha dado los permisos. A nosotros lo que nos tiene que dar es COFEPRIS un permiso. Muy bien, prácticamente hemos terminado. Yo los quisiera invitar, culminar, a que nos reunamos al término de estos foros que inician sobre los foros de debate sobre el uso de la marihuana y pudiéramos ahondar en lo que se concluye y hacia dónde vamos. ¿Les parece bien? Claro. Pablo, te agradezco mucho. Eduardo, A ti. muchísimas Igualmente. gracias. Y esto, bueno, por supuesto, hay mucho que hablar sobre este debate polémico, pero también sobre esta decisión histórica. Insisto, México está cambiando y todos los cambios finalmente siempre son positivos. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en Expediente TVC. Hasta la próxima.